Mucho gusto, mi nombre es América Barrios y el día de hoy vamos a hablar de primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son la atención inmediata a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospital. El soporte inicial es limitado a los conocimientos del auxiliador. Los objetivos de los primeros auxilios es primero conservar la vida, segundo disminuir el dolor, tercero evitar complicaciones físicas y psicológicas, cuarto dar apoyo emocional y quinto asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Recursos para la prestación de primeros auxilios. Primero debemos contar con recursos humanos, ya sea un brigadista o personal de socorro. Segundo, recursos técnicos y tecnológicos como procedimientos y aplicativos. Y tercero, recursos logísticos como equipos. En los equipos contamos con botiquín, que es un elemento portátil en el cual se encuentran los equipos e insumos para la prestación de los primeros auxilios. Por lo general está compuesto por sustancias antisépticas, materiales de curación e instrumental. Debemos tener en cuenta también la clasificación de los botiquines. Tienen tres tipos de clasificación. El tipo A habla de manejo de personal sin mucha preparación. El tipo B es uso de enfermería y el tipo C es uso de enfermería y médico. Otros de los recursos con los que debemos de contar es una camilla e inmovilizadores, que son elementos con los cuales podemos hacer una adecuada inmovilización y traslado de los pacientes siempre y cuando se requiera. Los podemos observar en la diapositiva: el inmovilizador cefálico, las camillas rígidas, el inmovilizador cervical y los inmovilizadores de extremidades. Uno de los principios fundamentales, que son los conceptos legales en la atención en primeros auxilios, encontramos la impericia, cuando se hace algo que no se tiene el conocimiento, habilidad o experiencia. También encontramos la imprudencia, que es tener conocimiento pero no aplicar las normas. En el tercero tenemos negligencia, que es tener conocimiento pero no ayudar. Y en el cuarto es abandono u omisión de socorro, es decir, no prestar ayuda. Iniciamos con el primer respondiente. Es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado. Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar el servicio de emergencia conocido. El paso a paso de los primeros auxilios. Primero, evalúe el estado de conciencia de la víctima. Segundo, evalúe los signos vitales. Estos son respiración, temperatura corporal, reflejo pupilar. Evalúe si tiene pulso e identifique los niveles de presión arterial. En el primero tenemos la evaluación de conciencia, que es la evaluación inicial del paciente identificando de inmediato las condiciones que ponen en riesgo su vida de manera inmediata. En el segundo encontramos la evaluación de los signos vitales como respiración, pulso, reflejo pupilar, temperatura y presión arterial. Los vamos a ver de forma individual. Los signos vitales como la respiración: si el paciente no responde, es necesario abrir las vías aéreas, es decir, como se muestra en la imagen. Del mismo modo debemos ver que su tórax se eleve, oír su respiración y sentir su respiración en la mejilla de la persona que está atendiendo. Segundo, el pulso es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. De los signos vitales continuamos con el pulso. Nosotros tenemos 10 puntos de palpación de los pulsos arteriales. El número 1 encontramos el temporal, el que explora la arteria temporal, se palpa sobre el área de la sien en la zona temporal delante del pabellón auricular. Sigue un trayecto a veces visible que va desde la ceja hacia el cuero cabelludo. En la carótida se explora la arteria carótida a ambos lados de la tráquea medial al borde interno del músculo esternocleidomastoideo, siguiendo dicho borde hasta el ángulo de la mandíbula. En la humeral o branquial se explora la arteria branquial, se palpa sobre la cara inferior del pliegue del codo hacia medial. El femoral se explora la arteria femoral por debajo del ligamento del pliegue, punto medio de la línea espina ilíaca anteroposterior y sínfisis pubiana. En la pedia se explora la arteria pedia, se palpa en el dorso de los pies lateral el tendón tensor
del ortejo mayor, una palpación transversal a la dirección de la arteria con 2 o 3 dedos puede facilitar ubicar el pulso. En la axilar, explora la arteria axilar, se palpa en línea media axilar subyacente al húmero con el brazo en rotación externa debajo de las inserciones del pectoral mayor. En la radial se explora la arteria radial, se palpa en la cara anterior y lateral de las muñecas entre el tendón del músculo flexor radial del cuerpo y la apófisis estiloide del radio. En la cubital se explora la arteria cubital por dentro de las apofestiloides respectivas. La poplitea explora la arteria poplitea, se palpa en la cara posterior de la rodilla, ya sea estando el paciente en decúbito dorsal o freno. Puede convenir efectuar una palpación bimanual. Y por último, la tibia posterior explora la arteria tibial posterior por detrás del mateoclo interno entre este y el tendón de Aquiles. En los signos vitales, continuamos con el reflejo pupilar. Iniciamos con la isocoria, que son pupilas de igual tamaño, normales de 2 milímetros de diámetro. Luego en la miosis, contracción excesiva de las pupilas. Esto se debe a intoxicación por insecticida y drogas. En la midriasis, es dilatación excesiva de las pupilas, puede ser por falta de oxígeno o intoxicación por alcohol industrial. En la anisocoria, puede ser pupilas de tamaño desiguales. Esto es a causa de daño cerebral o TCE, que es traumatismo cráneoencefálico, o SB, que es un derrame cerebral. Continuamos con la temperatura corporal. Es uno de los signos vitales que con mayor frecuencia se evalúa tanto en adultos como en niños. Encontramos que de 41 o más sería hipertermia, de 39,5 a 41 sería fiebre alta, de 37,5 a 39,5 sería una fiebre. El de 36 a 37,5 sería normal, una temperatura normal, y de 35 a menos sería hipotermia. Finalizamos con los niveles de presión arterial, que es la presión sanguínea, es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. Aquí nos damos cuenta de las categorías. La normal es menos de 120, elevada sería entre 120 y 129. La presión arterial alta, ya sea hipertensión nivel 1, sería entre 130 y 139. La hipertensión arterial alta, nivel 2, sería entre 140 o más alta. Y la crisis de hipertensión sería más alta de 180, debería de consultar a su médico. ¿Qué hacer en caso de ahogamiento? Dobla a la persona por la cintura de modo que mire el suelo. Dele 5 golpes separados entre los omóplatos con la palma de tu mano. Da 5 compresiones abdominales. Si los golpes en la espalda no expulsan el objeto atascado, haz 5 compresiones abdominales, también conocidas como maniobra de Heimlich. El otro sería alterna entre 5 golpes y 5 compresiones hasta que se desaloje la obstrucción. Detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba en el abdomen con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto. Indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Qué es una fractura? Su origen puede ser muy diverso, desde una fractura causada por una enfermedad en los huesos que hace que sean débiles y propensos a las fracturas, hasta una fractura causada por la aplicación de una fuerza o presión sobre el hueso más allá del que éste pueda soportar.
consiste en la pérdida de continuidad del hueso. Los síntomas de una fractura: dolor intenso, hinchazón, hematoma o sangrado, la extremidad o articulación visiblemente estaría fuera del lugar o deformada, entumecimiento y hormigueo, ruptura de la piel con el hueso que obstruye y movimiento limitado o incapacidad para mover una extremidad o poner peso sobre ella. Estos son los tipos de fractura. Se evidencia una fractura abierta, una fractura transversal, una fractura continua, una fractura en tallo verde y una fractura cerrada. Los primeros auxilios para fracturas. Revise las vías respiratorias de la respiración de la persona. De ser necesario, llame al número local de emergencia 911 e inicie la respiración artificial, RCP o control de hemorragia. Como segundo paso, mantenga a la persona inmóvil y calmada. Como tercer paso, examine con atención a la persona en busca de otras lesiones. Cuarto paso, en la mayoría de los casos, si la ayuda médica responde rápidamente, permita que el personal médico tome las medidas adicionales. Como quinto paso, si la piel presenta ruptura, se debe tratar de inmediato para prevenir la infección. Pida ayuda de emergencia inmediatamente. No respire sobre la herida ni urge en ella. Trate de cubrir la herida para evitar más contaminación. Cúbrala con apósitos estériles si están disponibles. No trate de alinear la fractura a menos que posea entrenamiento médico para hacerlo. En caso de ser necesario, inmovilice el hueso roto con un cabestrillo o tablilla. Entre los métodos posibles para entablillar se pueden considerar un periódico enrollado o tablillas de madera. Inmovilice la zona tanto como por encima como por debajo del hueso lesionado. En el paso número 7, aplique compresas de hielo para disminuir el dolor y la hinchazón. Elevar la extremidad también puede ayudar a disminuir la hinchazón. En el paso 8, tome medidas para prevenir un shock. Coloca a la persona en posición horizontal. Levante los pies unas 12 pulgadas, es decir, 30 centímetros, sobre la altura de la cabeza y cúbrala con un abrigo o una cobija. Sin embargo, no la mueva si sospecha de una lesión en la cabeza, el cuello o la espalda. ¿Qué es una luxación? Es la separación permanente de las dos partes de una articulación, es decir, se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos huesos conectados. Uno de los síntomas son dolor intenso, deformidad en la zona luxada, incapacidad del movimiento, hinchazón e inflamación. Primeros auxilios para luxaciones. Llama al 911 o al número local de emergencia antes de comenzar a tratar a alguien que se pueda presentar una luxación, especialmente si el accidente causante de la lesión puede ser mortal. 2. Si la persona tiene una lesión grave, revise las vías respiratorias, la respiración y la circulación. De ser necesario, comience a dar RCP o control de sangrado. 3. No mueva a la persona si piensa que ha habido una lesión en la cabeza, la espalda o la pierna. Mantenga a la persona calmada e inmóvil. 4. Si la piel está rota, tome las medidas para prevenir una infección. No sople sobre la herida. Enjuague el área suavemente con agua limpia para retirar cualquier suciedad visible, pero no frote ni urge en ella. Cubra la zona con vendajes estériles antes de inmovilizar la articulación lesionada. No intente regresar el hueso a su lugar a menos que usted sea un especialista en huesos. 5. En tablillo, coloque un cabestrillo en la articulación lesionada en la posición en la que encontró. No mueva la articulación, igualmente inmovilice las áreas por encima y por debajo de la parte lesionada. 6. Revise la circulación de sangre alrededor de la lesión presionando firmemente sobre la piel en la zona afectada. Esta debe ponerse pálida y recobrar luego el color en un par de segundos, después de dejar de presionarla. Para reducir el riesgo de una infección, evite este paso si la piel está rota. 7. Aplique compresas de hielo para aliviar el dolor y la hinchazón, pero no ponga el hielo directamente sobre la piel. Envuélvalo en un paño limpio. 8. Tome medidas para prevenir un shock, a menos que haya una lesión en la cabeza, la pierna o la espalda. Coloque a la víctima en posición horizontal, levántele los pies unas 12 pulgadas, es decir, 30 centímetros, y cúbrala con un abrigo o una cobija. ¿Qué es un esguince? Es una lesión que consiste en la separación momentánea de las dos partes de una articulación, produciendo la rotura o el desgarramiento de los ligamentos que hay alrededor de esta.
Podemos encontrar varios tipos de 15 en el tobillo. Está el normal, el grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 son pequeños desgarros, en el grado 2 son desgarros parciales y en el grado 3 es un desgarro total. Uno de los síntomas de esto son dolor articular o dolor muscular, hinchazón, rigidez articular, cambio de color de la piel, especialmente hematomas. Primeros auxilios para un esguince. En la número 1 encontramos que debemos aplicar hielo inmediatamente para reducir la inflamación. Envuelva el hielo en un pedazo de tela y no lo aplique directamente sobre la piel. 2. Envuelva firmemente un vendaje alrededor de la zona afectada, pero no apretado para limitar el movimiento. Use una férula, tablilla si es necesario. Número 3. Mantenga elevada la articulación inflamada por encima del nivel del corazón incluso mientras duerme. Número 4. Descanse la articulación afectada por varios días. Número 5. Evite poner peso sobre la articulación ya que puede empeorar la lesión. Un cabestrillo para el brazo o muletas o un aparato ortopédico para la pierna pueden proteger la lesión. Número 6. El ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, el ibuprofeno y otros medicamentos para el dolor pueden ayudar. Sin embargo, no le dé ácido acetilsalicílico a los niños. ¿Qué es una hemorragia? Es la salida de sangre fuera de su normal continente, que es el sistema cardiovascular. Es una situación que provoca una pérdida de sangre. Los orígenes de una hemorragia son: 1. Hemorragia interna, que es la ruptura de algún vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. 2. Sería una hemorragia externa, es la producida por ruptura de vasos sanguíneos a través de la piel. Puede ser una hemorragia capilar, venosa o arterial. Y por último, una hemorragia exteriorizada, que se produce cuando existe una hemorragia interna y la sangre sale por orificios naturales del cuerpo, como es la nariz, la boca, oídos, anos, uretra y vagina. Primeros auxilios para hemorragias. Los primeros auxilios que diré a continuación son apropiados para el sangrado externo. Si hay un sangrado intenso y usted cree que hay una hemorragia interna o la persona está en shock, consiga ayuda urgente. Primero, calma y tranquiliza a la persona. Ver sangre puede ser muy atemorizante. Segundo, si la herida afecta solo las capas superiores de la piel, es decir, si tiene una herida superficial, lávela con jabón y agua tibia y séquela con palmaditas suaves. El sangrado de heridas superficiales o rasguños a menudo se describe como exudado debido a que es lento. Número 3. Recuesta a la persona. Esto reduce la posibilidad de un desmayo. Al aumentar el flujo de sangre al cerebro, siempre que sea posible, eleve la parte del cuerpo que está sangrando. Cuarto, retire residuos sueltos o suciedad visible de la herida. Quinto, no retire objetos como un cuchillo, trozo de madera o flecha que esté enterrado en el cuerpo. Hacerlo puede causar más daño y sangrado. Coloque almohadillas y vendaje alrededor del objeto y péguelo con cinta en el lugar. Sexto, aplique presión directa sobre una herida externa con un vendaje estéril, un trozo de tela limpio o incluso con una prenda de vestir. Si no hay otra cosa disponible, use las manos. La presión directa es la mejor para un sangrado externo, excepto para una lesión ocular. Séptimo, mantenga la presión hasta que se detenga el sangrado. Cuando éste se haya detenido, envuelva fuertemente el apósito sobre la herida con cinta adhesiva o con un pedazo de tela limpia. No mire por debajo del vendaje para ver si el sangrado se ha detenido. Octava, si el sangrado continúa y se filtra a través del material que está siendo sostenido sobre la herida, no lo retire. Simplemente coloque otro vendaje sobre el primero. Asegúrese de buscar atención médica de inmediato. Novena, si el sangrado es intenso, consigue ayuda médica de inmediato y tome las medidas necesarias para evitar el shock. Mantenga la parte del cuerpo lesionada completamente inmóvil. Acuesta a la persona horizontalmente, levante los pies unas 12 pulgadas o 30 centímetros y cúbrala con un abrigo o una manta. Si es posible, no mueva a la persona si ha habido una lesión en la cabeza, el cuello, la espalda o una pierna, ya que al hacerlo se puede empeorar dicha lesión. ¿Qué es una herida? Es una lesión física en el cuerpo que causa daño a la estructura del área lesionada.
La herida puede estar debajo de la piel, puede afectar solo la superficie de la piel o podría afectar la superficie de la piel y debajo de ella. Estos son los tipos de heridas: heridas cortopunzantes, laceraciones, avulsiones, amputaciones, y existen dos tipos de amputaciones: parciales y totales. ¿Qué es una quemadura? Lesión en la piel o los tejidos más profundos, ocasionada por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o químicos. La gravedad de la mayoría de las quemaduras se relaciona con el tamaño y la profundidad de la lesión. Sin embargo, las quemaduras eléctricas son más difíciles de diagnosticar, ya que pueden ocasionar lesiones importantes debajo de la piel sin mostrar signos de daños en la superficie. Los síntomas varían desde una leve incomodidad hasta una emergencia con riesgo de muerte, según el tamaño y la profundidad de la quemadura. En la ilustración observamos que las quemaduras de primer grado son bastante superficiales, las quemaduras de segundo grado ya nos dejan algún brote y las quemaduras de tercer grado se puede colocar hasta de color oscuro. Síntomas de quemadura: ampollas que están intactas sin romperse o tienen rupturas que están perdiendo fluido. Dolor: el grado de esta no está relacionado con la gravedad de la quemadura, puesto que hay quemaduras graves que pueden ser indoloras. Peladuras en la piel: el shock se debe observar si hay palidez y piel fría y húmeda. Debilidad: labios y uñas azuladas. Disminución en la lucidez mental. Inflamación: piel blanca, roja o carbonizada. Usted puede tener una quemadura en las vías respiratorias si tiene quemaduras en la cabeza, en la cara, el cuello, las cejas o los pelos de la nariz, boca y labios quemados, si presenta tos, dificultad para respirar, moco oscuro con manchas negras, cambios en la voz o sibilancias. Primeros auxilios en quemaduras menores. Si no hay rupturas en la piel, deje correr agua fría sobre la zona de la quemadura o sumerja la zona en agua fría, no helada. Mantenga la zona en el agua durante al menos 5 a 30 minutos. Una toalla limpia, húmeda y fría también puede ayudar a reducir el dolor. Calme y reconforte a la persona. Luego de lavar o remojar la quemadura en agua, cúbrala con un vendaje estéril y seco o con un apósito limpio. Proteja la quemadura de presiones o fricciones. El ibuprofeno o el paracetamol de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. No le dé ácido acetilsalicílico, es decir, aspirina, a niños menores de 12 años. Una vez que se enfríe la piel, una loción humectante que contenga aloe y un antibiótico también puede ayudar. Las quemaduras menores suelen sanar sin tratamiento adicional. Asegúrese que las personas estén al día con las vacunas antitetánicas. Primeros auxilios en quemaduras graves. Si alguien se prende fuego, dígale que se detenga, se tira al suelo y ruede. Luego siga estos pasos. Envuelva a la persona con un material grueso, como un abrigo de algodón o lana, una alfombra o una manta. Esto ayuda a apagar las llamas. 2. Rocíe agua sobre la persona. 3. Llama al 911 o al número local de emergencias. 4. Cerciórese de que la persona ya no esté en contacto con materiales ardientes o humeantes. Quinto, no le quite la ropa quemada que esté pegada a la piel. Sexto, verifique que la persona esté respirando. De ser necesario, comience a administrar respiración artificial y RCP. Séptimo, cubra la zona de la quemadura con un vendaje estéril y seco, si la hay, o una tela limpia. Una sábana es suficiente si la zona de la quemadura es extensa. No aplique ungüentos. Evite reventar cualquier ampolla causada por la quemadura. Octavo, si los dedos de las manos o de los pies sufrieron quemaduras, sepárelos con compresas secas, estériles y antiadhesivas. Noveno, eleve la parte del cuerpo quemada por encima del nivel del corazón. Décimo, proteja la zona de presiones y fricciones. Onceavo, si una lesión eléctrica puede haber causado la quemadura, no toque directamente a la víctima.
Utilice un objeto no metálico para separar a la persona de cables expuestos antes de comenzar a administrar los primeros auxilios. ¿Qué no debo hacer en caso de quemadura? Las cosas que no se deben hacer para las quemaduras incluyen: no aplique aceite, mantequilla, hielo, medicamentos, cremas, aceites en aerosol ni ningún otro remedio casero en las quemaduras graves. No respire, sople ni tosa sobre la quemadura. No toque la piel muerta o ampollada. No retire la ropa que esté pegada a la piel. No administre nada a la persona por vía oral si hay una quemadura grave. No ponga una quemadura grave en agua fría, pues esto puede causar shock. No coloque una almohada debajo de la cabeza de la persona si hay quemadura en las vías respiratorias. Esto puede cerrarla. Vamos a ver reanimación cardiopulmonar. Esto es lo que debemos de realizar en caso de emergencia, siguiendo las indicaciones de la imagen. El RCP o reanimación cardiopulmonar se colocan las manos en el centro del pecho, una sobre la otra como se observó en el video, y comienza las compresiones torácicas. Esto es un paso crítico para mantener la circulación sanguínea. Después de 30 compresiones realizadas ventilaciones boca a boca, asegúrate de sellar bien la boca del paciente y observar el levantamiento del pecho. Continúa alternando compresiones y ventilaciones hasta que llegue ayuda profesional o la persona comience a respirar y recupere la conciencia. Tu intervención puede ser la clave para salvar una vida. Gracias.